Justo después de pagar los 3 millones de deuda de su familia, mi esposo dijo, me mudo con mi nueva pareja, y mis papás se quedan en tu casa. Sonreí y respondí, tienen hasta el mediodía para irse. Se quedaron helados. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Laura, tengo 52 años y soy gerente en una empresa de textiles aquí en Guadalajara. Desde joven, me partí el alma para salir adelante. Crecí en un barrio sencillo, donde mi mamá vendía tamales y mi papá era chofer de camión. Para pagar mi carrera en administración, trabajé en el Mercado Libertad, ofreciendo blusas y rebozos bajo el sol. No había domingos ni fiestas, cada peso que ganaba era para mis estudios o para ayudar en casa. Logré una beca, pero aún así, hubo noches en que dormí con el estómago vacío, soñando con un futuro mejor. Ese esfuerzo me llevó a donde estoy, una casa bonita en Zapopan, un puesto respetado y el apodo de «la de hierro» en la oficina. No es porque sea fría, sino porque soy clara, justa y no dejo que las emociones me nublen en el trabajo. Pero, en el fondo, soy una mujer que quiere llegar a casa y encontrar un abrazo, una voz que me diga, todo va a estar bien. He tenido amores, pero ninguno duró. Algunos hombres no soportaban que ganara más o que tuviera metas grandes. Uno me dijo, con la cara dura, tú haces que me sienta menos hombre. Me reí, pero esa noche me miré al espejo y me pregunté qué estaba haciendo mal. El tiempo pasó y me acostumbré a estar sola, aunque nunca dejé de desear una familia, alguien con quien compartir las risas y los días pesados. Todo cambió una tarde en la boda de mi amiga Carmen. No quería ir, estaba cansada de reuniones y reportes. Pero Carmen insistió, Laura, no me dejes sola, solo un ratito. Cedí. Ahí conocí a Mauricio. No era el típico galán que roba miradas. Era callado, con una sonrisa tranquila que me hizo sentir en paz. Se acercó con una cerveza en la mano y dijo, Laura, ¿verdad? Carmen me advirtió que si veía a una mujer fuerte con cara de querer estar en otro lado, eras tú. Solté una carcajada, algo que no hacía en meses. Hablamos toda la noche, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si el peso del mundo se quedara en la mesa. No me enamoré de inmediato. Soy cautelosa, siempre lo he sido. Pero Mauricio tenía algo especial, una sinceridad que me hacía bajar la guardia. Esa noche, mientras los mariachis tocaban, pensé que tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una oportunidad de encontrar a alguien que caminara a mi lado. Aquella noche en la boda de Carmen marcó un antes y un después. Mauricio y yo empezamos a hablar más, primero por mensajes, luego con cafés en el centro de Guadalajara. Me mandaba buenos días con fotos de los vitrales de la catedral, sabiendo que me gustaba pasar por ahí los domingos. Cuando tenía días pesados en la oficina, llegaba con un plato de mole de olla que, según él, arreglaba cualquier mal rato. Su atención era como un bálsamo para mi corazón, que ya estaba cansado de desilusiones. Una tarde, sentados en una banca del Parque Agua Azul, me miró serio y dijo, Laura, no me importa que seas gerente, que ganes más o que llegues tarde del trabajo. Solo quiero saber si estás feliz conmigo. Sentí un nudo en el pecho, pero de los buenos. Sí, Mauricio, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, creí que el amor podía ser real. Pasaron los meses y nuestra relación se volvió sólida. Mauricio era atento, pero no empalagoso. Me escuchaba cuando hablaba de los retos en la empresa, de cómo negociaba con proveedores o lidiaba con empleados que no cumplían. Él trabajaba en recursos humanos para una cadena de restaurantes, un puesto modesto, pero parecía orgulloso de su esfuerzo. Después de un año, me propuso matrimonio. No hubo anillo caro ni espectáculo, fue en mi casa, con un café de olla y él diciendo, quiero construir una vida contigo, Laura, ¿te casas conmigo? Acepté, no por un cuento de hadas, sino porque sentía que él me veía de verdad. Nos casamos en el Jardín de los Naranjos, un lugar sencillo pero lleno de vida, con naranjos en flor y mariachis tocando Cielito Lindo. Mis padres bailaron hasta el amanecer, y los de Mauricio, don Raúl y doña Elena, me recibieron como a una hija. Elena me regaló un rebozo azul, tejido a mano, y dijo, para que no pases frío en esas oficinas frías, hija. Raúl bromeaba, Mauricio tuvo suerte de encontrar a una mujer tan trabajadora. Me reí,
sintiéndome parte de algo cálido, como la familia que siempre quise. La vida de casados empezó bien. Mauricio se mudó a mi casa en Zapopan, y dividíamos las tareas. Yo lavaba los trastes, él hacía la comida. Los domingos, cocinábamos pozole juntos, riendo mientras él insistía en ponerle más chile. Cada noche, antes de dormir, me daba un beso en la frente y susurraba, «Buenas noches, mi amor». Todo parecía perfecto, pero no duraría. Un día, mientras comíamos tacos de barbacoa, Mauricio bajó la mirada y dijo, «Laura, hay algo que quiero platicar. Mis papás no están bien de salud. Papá tiene diabetes y mamá empieza a olvidar cosas. Quiero que vivamos cerca de ellos». Propuso remodelar su casa en Tlaquepaque para hacerla un dúplex, con espacios separados pero conectados. Costará unos 2 millones de pesos, pero tendremos nuestra independencia, aseguró. Fruncí el ceño. No era el dinero lo que me preocupaba, sino dejar mi casa, mi espacio. Piénsalo, por favor, insistió, y su voz sonaba tan sincera que no pude decir que no. A regañadientes, acepté. Quería apoyar a Mauricio, demostrar que era una buena esposa, pero algo en mi interior se removió, como una piedrita en el zapato. No sabía entonces que esa decisión me llevaría a descubrir una verdad que cambiaría todo. Mientras organizábamos los planos con un arquitecto amigo suyo, Mauricio parecía entusiasmado, eligiendo azulejos y colores para el patio. Yo, en cambio, sentía que estaba entrando a un terreno donde no tenía el control. Pero confié en él, en nosotros, porque creía que el amor que nació aquella noche en la boda era más fuerte que cualquier duda. La decisión de remodelar la casa de los papás de Mauricio en Tlaquepaque marcó el inicio de un cambio que no vi venir. Al principio, me ilusioné con la idea de un hogar nuevo, aunque fuera cerca de mis suegros. Imaginaba nuestro espacio, con un patio lleno de macetas como las que mi mamá tenía en su casa, y Mauricio y yo cocinando pozole los domingos. Pero pronto, esa ilusión se convirtió en una carga pesada. Los trabajos comenzaron, y con ellos, los gastos. Pagué los primeros depósitos al arquitecto, compré materiales y cubrí los permisos. Cada semana, mi cuenta bancaria se veía más flaca, y aunque no me gustaba admitirlo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Mauricio y sus papás tomaban decisiones sin consultarme. Una tarde, llegué a la casa en obra y vi que habían cambiado los azulejos que yo había elegido por unos más caros. «Quedan mejor con el estilo de Tlaquepaque», dijo Mauricio, encogiéndose de hombros. Doña Elena agregó, «Tú no te preocupes, Laura, nosotros sabemos qué es lo mejor». Me tragué las palabras, pero me ardía el pecho. No era solo el dinero, era que mi voz parecía no importar. Una noche, mientras revisaba facturas, Mauricio dejó caer una bomba. «Laura, mis papás tienen una deuda. No quería decírtelo, pero es seria. Son como 3 millones de pesos». Casi se me cae el vaso de agua. «¿3 millones? ¿De qué?», pregunté, tratando de mantener la calma. Papá invirtió en un negocio de artesanías que quebró, y luego sacó otro préstamo para cubrir el primero. Se les juntó todo, explicó, con la mirada baja. Me pidió que cubriera la deuda, solo por un tiempo. «Te lo devolveré, Laura. Eres nuestra salvación», dijo, tomándome la mano. Saqué 1,5 millones de mis ahorros, dinero que había guardado con sudor para mi retiro, y programé pagos mensuales de 100,000 pesos. Cada transferencia la documenté, no sé por qué, pero algo me decía que debía hacerlo. Entonces pasó algo que me hizo dudar más. Una mañana, revisando mi banca en línea, vi un cargo de 80,000 pesos por un reloj de lujo. Confronté a Mauricio. Fue un regalo para un cliente importante, se justificó, pero sus ojos evitaban los míos. Sin avisarme, insistí. Se molestó, «¿No confías en mí? Siempre se trata de dinero contigo, Laura». Su tono me dolió, pero callé. Doña Elena no paraba de llamarme, el ángel de la familia, y don Raúl me mandaba bendiciones por WhatsApp, pero Mauricio nunca hablaba de sus ingresos. Noté que siempre tenía dinero para cosas suyas, boletos para las corridas de toros, una chamarra nueva, hasta un celular último modelo. «¿De dónde sacas para eso?», pregunté una vez, con cuidado. «No empieces, Laura. Sabes que mi sueldo no es como el tuyo», respondió, cortante. Empecé a sospechar, pero el amor que sentí aquella noche en la boda, cuando bailamos bajo los naranjos, me hacía seguir adelante.
Pagaba todo, la remodelación, la deuda, las cuentas de la casa. Mientras tanto, Mauricio sonreía como si nada, y yo cargaba el peso de una vida que ya no sentía mía. El peso de la deuda de los papás de Mauricio y los gastos de la remodelación en Tlaquepaque me aplastaban, pero seguía adelante, aferrándome al recuerdo de la noche en que Mauricio me propuso matrimonio bajo los naranjos. Creía que mi esfuerzo era por nuestra familia, por el amor que pensé que compartíamos. Pero una noche, todo se derrumbó. Había tenido un día largo en la empresa, negociando con un proveedor que no cumplía, y decidí llegar temprano a la casa en Zapopan. Quería descansar, tal vez preparar unas enchiladas con Mauricio, como en los viejos tiempos. Al abrir la puerta, escuché risas desde el comedor. Me detuve en el pasillo, con la bolsa aún en la mano. Era la voz de don Raúl: Laura es una mina de oro. Paga todo sin chistar, ¿verdad? Doña Elena soltó una risita: sí, y la casa ya casi está lista. Pronto estará saldada la deuda. Entonces, Mauricio habló, con un tono que no reconocí: cuando todo esté pagado, quizá la deje. No quiero que empiece a hacer preguntas molestas. Mi corazón se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No entré. Me quedé ahí, temblando, escuchando cómo planeaban deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Salí en silencio, con lágrimas quemándome los ojos, y manejé hasta un café en el centro de Guadalajara. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se endureció, como el hierro que decían que era en la oficina. Esa noche, compré una grabadora pequeña y decidí seguir pagando, pero ahora con un propósito: reunir pruebas. Días después, grabé otra conversación en la que Mauricio bromeaba: Laura cree que esto es por amor, pero el amor no paga deudas. Cada palabra era un cuchillo, pero también una chispa para mi plan. Entonces, otro golpe. Revisando mi correo, encontré un aviso del banco: alguien había solicitado un préstamo de 500,000 pesos a mi nombre. Llamé furiosa y descubrí que la firma en los documentos era mía, pero yo no la había puesto. Confronté a Mauricio. Debe ser un error del banco, dijo, con la cara tensa. ¿Un error? ¿Es mi firma, Mauricio?, grité. Se puso a la defensiva: ahora me acusas de ladrón, tú siempre con tus desconfianzas. No insistí, pero supe que no era un error. Empecé a investigar sus finanzas en secreto. Nunca había visto un recibo de su sueldo, ni un estado de cuenta. Recordé el reloj caro, los boletos de corrida, y me di cuenta de que Mauricio escondía más de lo que imaginaba. Contacté a Clara, una abogada amiga de la familia, y le conté todo. Laura, guarda cada recibo, cada mensaje, cada grabación, me dijo. Empecé a documentar todo: los pagos de la deuda, las facturas de la remodelación, hasta los mensajes de doña Elena llamándome el ángel de la familia. Seguía siendo la esposa perfecta por fuera, sonriendo cuando Mauricio me abrazaba, pero por dentro, mi amor se había roto. Cada peso que pagaba ahora era un paso hacia mi libertad, no hacia su felicidad. Me prometí que no dejaría que me usaran más. La Laura que bailó con Mauricio en la boda de Carmen estaba muerta, y en su lugar nacía una mujer dispuesta a recuperar lo que era suyo, no con gritos, sino con una calma que escondía una tormenta. La verdad que descubrí aquella noche en el comedor, escuchando a Mauricio y sus papás burlarse de mí, cambió todo. Sus palabras: una mina de oro, quizá la deje, se repetían en mi cabeza como un eco cruel, pero en lugar de hundirme, encendieron una fuerza que no sabía que tenía. Ya no era la Laura que confiaba ciegamente en el amor que nació en la boda de Carmen. Ahora era una mujer decidida a recuperar su vida. Por fuera, seguí siendo la esposa perfecta: cocinaba enchiladas, sonreía cuando doña Elena me traía un pedazo de flan, y asentía cuando Mauricio hablaba de nuestro futuro. Pero por dentro, planeaba cada paso con la precisión de un alfarero moldeando barro en Tlaquepaque. Mi primer movimiento fue asegurar la casa. Recordé que, al inicio de la remodelación, sugerí que Mauricio y yo fuéramos copropietarios por transparencia. Ahora, usé eso a mi favor. Le dije que necesitábamos transferir la casa a mi nombre por beneficios fiscales. Es un trámite sencillo, amor, para ahorrar impuestos, le expliqué, con una sonrisa tranquila. Mauricio, distraído como siempre, firmó los papeles sin leerlos. Sentí un alivio frío cuando el notario me entregó el documento: la casa, por la que había pagado millones, era mía. Luego,
contacté al banco que manejaba la deuda de don Raúl y doña Elena. Como garante original, ofrecí comprar el $1.000.000 restante a cambio de transferirme el control total. El banco aceptó rápido. Ahora, yo era su acreedora. Que empiecen a rezar, porque no seré generosa, pensé. Entonces, otro golpe. Una colega de la empresa, Lupita, me llamó preocupada. Laura, están diciendo que estás endeudada y que por eso has estado distraída. Hasta el jefe lo oyó. Mi sangre hirvió. Sabía que esto venía de Mauricio y doña Elena, una táctica sucia para desacreditarme. Enfrenté a Mauricio esa noche. ¿Por qué andas hablando de mí en mi trabajo?, pregunté, conteniendo la rabia. No sé de qué hablas, Laura. Debes estar paranoica, respondió, con esa cara de víctima que ya conocía. No discutí más, pero anoté el incidente en mi archivo de pruebas, junto con las grabaciones y los recibos del préstamo falsificado que descubrí antes. Con Clara, mi abogada, organicé todo, cada transferencia bancaria, cada mensaje donde Mauricio pedía un poco más de ayuda, cada factura de la remodelación. En secreto, inicié el trámite de divorcio en el juzgado de Guadalajara, asegurándome de que nadie supiera. También compré un departamento en el centro, cerca de la catedral, con ahorros que había guardado en una cuenta secreta. Era pequeño, pero mío, con una ventana que daba a los vitrales que Mauricio fotografiaba en nuestros primeros días. Mientras tanto, seguí pagando la deuda, no por amor, sino por estrategia. Cada peso era una cuerda que apretaba el nudo alrededor de ellos. La Laura que una vez soñó con un hogar lleno de risas ahora soñaba con justicia, y estaba más cerca de lograrlo de lo que ellos imaginaban. Cada paso que di al construir mi salida, transferir la casa a mi nombre, convertirme en acreedora de la deuda de mis suegros, y documentar las traiciones de Mauricio, me acercaba al momento de la verdad. Ya no era la Laura que soñaba con un pozole dominical junto al hombre que conoció en la boda de Carmen. Ahora, cargaba una calma fría, como la que precede una tormenta en Guadalajara. Seguía pagando la deuda y sonriendo, pero todo era parte de mi plan. Una mañana, un correo del notario confirmó que la casa en Tlaquepaque era completamente mía. Ese mismo día, Clara, mi abogada, finalizó los papeles del divorcio. Estaba lista, pero el destino me empujó a actuar antes de lo planeado. Llegué a la casa un sábado, después de una reunión cancelada en la empresa. Noté algo extraño, la cerradura de la puerta principal era nueva. Toqué el timbre, y Mauricio abrió, con una expresión que mezclaba sorpresa y desafío. Laura, mejor regresa a tu oficina. Esto ya no es tu casa, dijo, bloqueando la entrada. Detrás de él, una mujer joven con cabello teñido de rubio salió de mi cocina, sosteniendo una taza que yo había comprado en el Mercado Libertad. Ella es mi nueva pareja, anunció Mauricio, como si hablara del clima. Sentí una punzada, pero no era dolor, era furia. ¿Y tus papás?, pregunté, manteniendo la voz firme. Dicen que puedes quedarte si pagas renta. Como está más llena la casa, también podrías ayudar con la limpieza y la comida. Solté una risa larga, casi liberadora. Mauricio dio un paso atrás, desconcertado. Pagar renta en mi propia casa, la que pagué con mis ahorros, dije, sacando mi celular. Marqué a Clara frente a él. Prepara una demanda por invasión de propiedad, fraude y ocupación ilegal. Incluye a Mauricio, sus papás y esta mujer. Empieza hoy. Mauricio palideció. Laura, éramos familia. No puedes hacer esto. Lo fuimos hasta que me traicionaste, respondí, mirándolo a los ojos. Entonces, Clara me envió un mensaje que cambió todo. Había descubierto que Mauricio planeaba vender la casa a un amigo por la mitad de su valor, embolsándose el dinero. Eso también irá en la demanda, le dije, y su rostro se descompuso. Era el giro que no esperaba, una prueba más de su codicia. Les di 3 horas para desalojar. Si no, la policía estará aquí antes del mediodía, advertí, y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una ligereza que no había sentido en años, como si hubiera dejado caer un costal de piedras. Esa noche, Clara envió una carta formal a Mauricio, don Raúl y doña Elena, exigiendo que desalojaran, pagaran el $1.000.000 de la deuda o enfrentaran un juicio. También presentamos una demanda contra Mauricio y su pareja por adulterio y daños financieros, usando las grabaciones donde se burlaban de mí y los recibos del préstamo falsificado.
La Laura que alguna vez confió en el beso de buenas noches de Mauricio ahora sostenía las riendas, y nadie podía quitármelas. El enfrentamiento en la casa de Tlaquepaque marcó el fin de la farsa que Mauricio y sus papás habían tejido a mi alrededor. Al salir de ahí, con la amenaza de la policía y la demanda resonando en sus oídos, sentí que por fin respiraba libre. La Laura que alguna vez se ilusionó con un futuro junto al hombre que conoció en la boda de Carmen ahora caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que tenía el control. Clara, mi abogada, actuó rápido. La carta que envió a Mauricio, don Raúl y doña Elena fue clara: desalojen la casa que legalmente era mía, paguen el $1.000.000 de la deuda que yo había comprado, o enfrenten un juicio por invasión de propiedad y fraude. También presentamos una demanda contra Mauricio y su nueva pareja por adulterio y daños financieros, respaldada por las grabaciones donde se burlaban de mí, los recibos del préstamo falsificado y la prueba de su plan para vender la casa a escondidas. El proceso legal fue un torbellino, pero los resultados llegaron pronto. La corte falló a mi favor. Mauricio fue obligado a pagar $700,000 en compensación por el divorcio, a plazos durante un año, una sentencia que lo dejó sin palabras. Su pareja, la mujer rubia que vi en mi cocina, pagó $300,000 para evitar que su nombre saliera en los tribunales, un acuerdo que acepté no por piedad, sino porque sabía que el silencio duele más que un escándalo. Don Raúl y doña Elena, acorralados por la deuda que ahora estaba en mis manos, devolvieron el $1.000.000 bajo presión legal, usando ahorros que juraban no tener. Cada peso que recuperé era una victoria, no solo por el dinero, sino por lo que significaba: ellos habían perdido el juego que creyeron ganar. Decidí vender la casa en Tlaquepaque. Aunque había elegido cada azulejo y soñado con un patio lleno de macetas, ese lugar estaba manchado por mentiras. Un agente la tasó en $4,5 millones, y una pareja joven la compró, enamorada del diseño que yo había creado. Después de cubrir los costos de la remodelación, me quedó una ganancia de $800,000. Mientras firmaba la venta, pensé: este dinero no borra el dolor, pero es el comienzo de algo nuevo. Los rumores que Mauricio y doña Elena esparcieron en mi trabajo, diciendo que estaba endeudada, seguían flotando. Pero mi jefa, al ver las pruebas que presenté, me respaldó. En una junta clave, di una presentación impecable sobre un nuevo contrato, y los murmullos se apagaron. Mi reputación, como mi espíritu, estaba intacta. Mis papás, que nunca confiaron del todo en Mauricio, vinieron a visitarme al departamento que compré cerca de la catedral. Mi mamá me abrazó fuerte, con los ojos brillosos. Siempre supe que eras más fuerte que todo esto, mija, dijo. Mi papá, hombre de pocas palabras, solo puso su mano en mi hombro: ¿estás bien? Y eso es lo que cuenta. Sus gestos me llenaron el corazón, recordándome que la familia de verdad no traiciona. Mientras organizaba mi nueva vida, me di cuenta de que la justicia no era solo recuperar el dinero o la casa. Era recuperar a la Laura que alguna vez dudó de su valor, la que pensó que el amor podía justificar cualquier sacrificio. Ahora sabía que mi fuerza no estaba en soportar, sino en soltar a tiempo. La victoria en la corte y la venta de la casa en Tlaquepaque cerraron un capítulo doloroso, pero también abrieron la puerta a una vida que nunca imaginé. Recuperar el dinero: $700,000 de Mauricio, $300,000 de su pareja, $1 millón de don Raúl y doña Elena, y $800,000 de la venta, fue más que números en mi cuenta. Fue la prueba de que la Laura que alguna vez se sintió usada, la que cargó el peso de una deuda ajena por un amor falso, había renacido. Me mudé a mi departamento en el centro de Guadalajara, un espacio pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a los vitrales de la catedral, los mismos que Mauricio fotografiaba en nuestros días felices. Cada mañana, el sol se reflejaba en esos cristales, recordándome que la paz no se pide, se toma con las propias manos. Decidí que el dinero recuperado no se quedaría en un banco. Quería que creciera, que trabajara para mí como yo había trabajado por otros. Me inscribí en un curso de inversiones en la universidad, donde aprendí a leer mercados con datos, no con emociones. Contraté a una asesora financiera, una mujer de mi edad que entendía lo que era empezar de nuevo. Con una parte de las ganancias, fundé una cooperativa textil para mujeres artesanas de Tlaquepaque, muchas de ellas madres solteras como mi mamá lo fue alguna vez. Verlas tejer rebozos y bordar blusas, sabiendo que mi esfuerzo les daba un futuro, me llenaba de un orgullo que ninguna traición podía quitarme. Cada reunión con ellas, riendo mientras tomábamos café de olla, era un recordatorio de que mi valor no dependía de un hombre, sino de lo que podía construir. Reflexionando en mi balcón, con la ciudad despertando bajo un cielo dorado,
Entendí que amar a Mauricio no fue un error. Fue una lección. Me enseñó que el amor ciego puede ser una trampa, pero también me mostró cuán lejos puedo llegar cuando me pongo primero. No guardo rencor. No me importa si Mauricio sigue con esa mujer o si don Raúl y doña Elena aprendieron algo de su codicia. Ellos son parte de un pasado que dejé atrás, como un libro que no necesito releer. Mis papás, que dudaron de Mauricio desde el principio, ahora son mi refugio. Cuando mi mamá visitó mi departamento, miró la vista a la catedral y dijo: «Mija, esto es tuyo, y nadie te lo quita». Mi papá, siempre callado, me dio un abrazo y murmuró: «Eres más fuerte de lo que imaginé». No necesitaba sus palabras, su orgullo lo decía todo. A las mujeres como yo, a las que nos llaman fuertes pero intentan usar, les digo: el amor propio es el único que nunca traiciona. No he cerrado mi corazón, pero ahora elijo con cuidado quién entra en mi vida. No es miedo, es sabiduría. Si me preguntan si lamento haber amado a Mauricio, digo que no. Sin él, no habría descubierto mis límites, ni habría aprendido a soltar lo que creí indispensable. La Laura que conoció en la boda de Carmen, la que soñaba con un hogar lleno de risas, sigue aquí, pero ahora vive para ella misma. Estoy viva, y vivo mejor que nunca, con la certeza de que mi historia no termina en una traición, sino en un... Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta el final del video. Tal vez alguna vez te han malinterpretado, ignorado o incluso herido dentro de tu propia familia. Si esta historia tocó algo en ti, no dudes en dejar un like o escribir un comentario. Leo todos, y valoro muchísimo lo que tienes para decir.